Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la narración. La narración en el curso de comunicación, donde se va a ver la narración en los textos narrativos. Muy bien. Por ejemplo, la narración es una forma de composición de que consiste en contar hechos reales o imaginarios. Cuando van a leer un cuento, una historia, una novela, una fábula, un mito, cuando se ponen a leer, van a ver en esa historia, va a haber hechos reales o también pueden haber hechos imaginarios y súper fantásticos. Por ejemplo, tenemos los cuentos. Los cuentos son largos, son cortos, muy bien. Y los personajes también son pocos. Y los mitos también son cortos, muy bien. Pero se cuenta, se va a contar. Se cuenta los mitos de generación en generación. Y las leyendas también son cortos, pero mayormente están relacionados con la historia. Las leyendas están relacionados con la historia, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo o los hermanos Ayar. Tratan de explicar el origen de los incas. Muy bien. Y la novela, ahí sí es diferente, porque la novela es un libro extenso. Su narración va a ser larga. En cambio, los cuentos, en los mitos, en las leyendas son cortas. Pero en las novelas te vas a demorar por lo menos muchas semanas en acabar todo el libro, porque es bien grueso. Tiene muchas páginas y tiene muchas letras. Muchas, porque no hay muchas imágenes, hay más letras. Y también tenemos las fábulas. En las fábulas, ¿qué son las fábulas? También son historias cortas, pero mayormente aquí hay animales. Muy bien. Animales, la historia de animales, pero siempre en las fábulas van a haber moralejas. ¿Qué son las moralejas? Que va a haber un consejo. Muy bien, un consejo. Las moralejas nos enseñan. En la narración siempre vamos a encontrar la introducción, el nudo y el desenlace. ¿A qué se refiere con introducción? Se refiere al inicio de la historia, cómo va a empezar a contarse, a relatar esta historia. A eso se le dice introducción, el inicio del relato. Muy bien, introducción es igual al inicio de la historia o inicio del relato. Y nudo, el nudo va a ser el centro que va a presentar ahí. Va a haber mucho suspenso, curiosidad, porque va a haber problemas y conflictos en la historia. Muchos problemas y conflictos y tú no vas a saber qué va a pasar, por qué sucede eso. Entonces en el nudo va a haber mucha expectativa y curiosidad, porque va a haber problemas y conflictos en el nudo. Y en el desenlace significa desenlace final. Significa que se va a acabar el relato, pero con una resolución del conflicto. El conflicto que hubo en el nudo, en el desenlace se va a lograr solucionar. Muy bien. Y así son las partes de la narración. Muy bien. Introducción, que va a ser el inicio del relato. Había una vez, un día, cuando el nudo y se comió a la
y desenlace, vivieron felices para siempre. ¿Se dan cuenta? Tienen partes. Muy bien. Ahora vamos a identificar la introducción, que es el inicio del relato. Vamos a identificar el nudo, que es donde va a haber conflicto. Y el desenlace, donde se va a encontrar el final de la historia y va a terminar en una solución. Muy bien. ¿Qué dice? Oso goloso. ¿Puedes leer? Un osito pardo que vivía en la montaña busca panales de miel entre los pinos. Las abejas no lo quieren y él no sabe por qué. Osito travieso, no robes a las abejas su miel. Ellas trabajaron todo el día mientras tú dormías. Vete de aquí, osito, le dice la abeja mayor. Busca moras entre las ramas y no vengas a interrumpir nuestra labor. Entonces, ¿dónde está la introducción? Muy bien. Un osito pardo está empezando la historia, es el inicio del relato. Muy bien. ¿Y dónde está el nudo? El conflicto. Muy bien. Osito travieso, no robes a las abejas su miel. Ellas trabajaron todo el día mientras tú dormías. Y el desenlace, que es cuando se termina el relato y la resolución del conflicto o problema. Vete de aquí, osito, le dice la abeja mayor. Busca moras. Entonces ahí está la resolución del conflicto. El osito en el nudo estaba comiendo la miel, o sea, se robaba la miel, y ahora le está dando una solución, que vaya a buscar moras, y para que ya no pueda robar la miel de las abejas. ¿Se dan cuenta? La introducción es el inicio del relato y el nudo es donde se va a encontrar el problema y el conflicto del relato, y en el desenlace es la finalización, cuando ya llega a su fin, colorín colorado, algo así, y con la solución del conflicto. Ahora vamos a el cuervo y el zorro. Lo cuenta Esopo. Cierto día un cuervo robó un queso y fue a pararse a un árbol para saciar su apetito. Un zorro que lo vio se acercó y le dijo: ¡qué deslumbrante es el brillo de tu plumaje! ¡Cuánta gracia muestra tu cuerpo y tu rostro! Si pudieras cantar, ningún ave te aventajaría. Al oír esto, el cuervo, envanecido, quiso graznar, y al hacerlo dejó caer el queso, que rápidamente arrebató el astuto zorro. Y el cuervo, con pretensiones de cantor de buena voz, se quedó viendo visiones, sin queso y chillando atrozmente. Fue engañado por el astuto zorro. Muy bien. Ahora, quiero que me ayudes a encontrar la introducción. Cuando se inicia el relato, cuando se inicia la historia. Cierto día un cuervo robó un queso. Listo. Y el conflicto: qué deslumbrante, cuánta gracia muestra tu cuerpo. Si pudieras cantar, ningún ave le está engañando. Y la finalización, que sería el desenlace, al oír, o sea, ahí se deja engañar y
El astuto zorro se queda con el queso. Muy bien. Introducción. Inicio del relato. Nudo. Se encuentra el problema y el conflicto. Y el desenlace es la finalización del relato. Muy bien. Ahora quiero que encuentres qué es el desenlace. ¿Sí? Ahí tienes. Es el inicio del relato. Es presentación de un problema o conflicto. O es la finalización del relato y resolución de conflicto. Empieza, encuéntralo. Listo, ¿ya lo encontraste? ¿Cuál es? Muy bien, el desenlace es la finalización, es el final del relato y resolución del conflicto. Cuando dicen colorín colorado, este cuento ha terminado. Desenlace, muy bien. ¿Qué es el nudo en la narración? Es inicio del relato, presentación de un problema o conflicto, finalización de relato y resolución de conflicto. ¿Cuál es? Encuéntralo, empieza. Listo, el nudo es la presentación de un problema o conflicto. Se encuentra en el centro. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué es la introducción? ¿Qué es la introducción? Es el inicio del relato, presentación de un problema o conflicto, o finalización del relato y resolución de conflicto. ¿Cuál es? Empieza. Muy bien, es inicio de relato. Muy bien, introducción es cuando se inicia. Muy bien. Había una vez. Muy bien, eso es el inicio. Felicitaciones, lo has hecho espectacularmente genial. Y por eso te has ganado tus puntos. Cuéntalos. Muy bien, lo has hecho genial, muy bien. Ahora quiero que pongas en práctica lo aprendido en tu hoja de trabajo.